¿Alguna vez has imaginado a una persona viva siendo metida en un barril, luego llenado con cemento, sintiendo lentamente cómo su respiración se desvanece de la forma más dolorosa? Y eso no es todo. Los perpetradores luego arrojaron el barril lleno de cemento al mar para deshacerse del cuerpo. La víctima en la historia de hoy era una joven hermosa, hermana mayor de una actriz famosa. Se casó con una familia adinerada, pero al final su vida terminó en agonía. Lo que más indigna es que nunca se hizo justicia por la víctima. Antes de continuar con este caso de crimen real, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para que no te pierdas los casos más emocionantes. El 10 de junio de 2009, en un pequeño puerto pesquero cerca de la costa de Navotas, Filipinas, pescadores locales recuperaron un enorme barril de acero rectangular del mar. Dentro del resistente contenedor de acero había grandes bloques de concreto sólido rodeando un tambor cilíndrico de hierro herméticamente sellado. Cuando finalmente se abrió el tambor cilíndrico, lo que yacía dentro hizo que todos retrocedieran horrorizados, un cadáver humano, irreconocible y encerrado en cemento endurecido. El jefe de policía de Metro Manila y un médico forense estuvieron presentes en la escena y describieron en detalle el estado de la víctima, dejando a los testigos en shock e indignación. Debido a que el concreto se había solidificado, los trabajadores tardaron horas en romper el contenedor de acero utilizando herramientas especializadas solo para llegar al tambor interno. Luego, con sumo cuidado, fueron retirando el concreto alrededor de la víctima para recuperar los restos lo más intactos posible. Tras un examen exhaustivo, se identificó que la víctima era una mujer. Su cabeza estaba cubierta con una bolsa de plástico, sus brazos y piernas atados, una botella plástica en su boca y múltiples cicatrices en su cuerpo. La trágica escena conmovió a muchos hasta las lágrimas. La gente estaba desconsolada y furiosa por lo que la víctima había sufrido. Después de una autopsia forense, los expertos determinaron la causa de la muerte. La víctima había muerto por asfixia dentro del contenedor sellado. Se estimó que la hora de la muerte fue en 2007, lo que significa que el barril estuvo en el fondo del mar durante 2 años completos. Sin embargo, el detalle más horripilante fue este. El médico forense encontró evidencia de que la mujer aún estaba viva cuando fue sellada dentro del tambor. Como aún respiraba, el asesino forzó una botella plástica en su boca para evitar que gritara. Luego, el asesino vertió cemento sobre su cuerpo, causando que la mujer muriera lentamente por asfixia. Una vez endurecido el concreto, el asesino arrojó el barril al mar en un intento de destruir toda evidencia. Mediante pruebas de ADN, comparaciones de registros dentales y un análisis minucioso de la ropa, la policía pudo identificar a la víctima. Era Ruby Rose Barrameda, una mujer que había sido reportada como desaparecida por su familia en 2007. Pero Ruby no era solo un nombre, era la hermana mayor de una actriz famosa y la exnuera de la prominente familia Jiménez. Los Jiménez eran ricos y muy influyentes en la industria pesquera de Navotas. Entonces, ¿qué llevó al trágico final de una exnuera de una familia tan poderosa y adinerada? ¿Qué oscuros secretos se escondían detrás del caso del cuerpo encerrado en concreto? El caso no solo sacudió a la comunidad local, sino que también abrió la puerta a una red de sospechas y preguntas sin respuesta que esperaban ser descubiertas. Ruby Rose Barrameda nació en una familia común en Filipinas. Dejó una fuerte impresión con su belleza elegante, gentil y cautivadora. Cualquiera que la conociera por primera vez no podía evitar sentirse encantado. Como hija mayor, Ruby siempre mostró madurez y serenidad. Su hermana menor, Rochelle Barrameda, era una actriz reconocida en la industria del entretenimiento local. Además de actuar, Rochelle también había competido y obtenido un alto puesto en un certamen de belleza local, aumentando aún más su fama pública. Aunque una hermana entró al glamoroso mundo del espectáculo y la otra eligió una vida más privada, el vínculo entre Ruby y Rochelle permaneció estrecho. Con frecuencia se confiaban todo, compartiendo cada aspecto de la vida y siendo pilares emocionales una para la otra en todas las circunstancias. La familia de Ruby no era adinerada, pero estaba llena de amor y afecto. Ese entorno cálido y compasivo ayudó a formar a Ruby como una mujer sincera, de buen corazón y resiliente. A diferencia de su hermana menor, que se sentía atraída por la fama, Ruby no tenía interés en la vida pública. Aunque muchos le sugerían que intentara actuar debido a su apariencia llamativa, Ruby se negaba, simplemente quería una vida normal como cualquier otra persona. Sin embargo, el destino de Ruby cambió radicalmente cuando conoció a Manuel Jiménez III.
Él era el heredero de tercera generación de la familia Jiménez, una de las familias empresariales más ricas y poderosas de Filipinas. Su padre, Manuel Jiménez Jr., era un abogado prominente y un magnate en la industria pesquera. Poseía grandes empresas en agricultura y mariscos, vastas tierras y administraba múltiples estaciones de gasolina. Su influencia se extendía profundamente en la comunidad empresarial local y era conocido como un empresario astuto. Manuel Jiménez III heredó los buenos looks de su padre, su actitud confiada y su aire aristocrático. Su encanto era innegable, y Ruby pronto se sintió atraída por su apariencia, su cortesía y su amabilidad. A su vez, Manuel estaba fascinado con la belleza de Ruby, comparable a la de una reina de belleza, a pesar de sus orígenes modestos. Ambos se enamoraron rápidamente y hicieron pública su relación. Durante el noviazgo, Manuel colmó a Ruby de atenciones y cuidados. La llevaba a restaurantes lujosos, resorts exclusivos y le regalaba obsequios costosos, haciendo que Ruby se sintiera como en un sueño. Bajo la dulzura del amor y el brillo de la riqueza, Ruby aceptó la propuesta de Manuel a pesar de las preocupaciones de su familia. Ella creía que Manuel era la elección perfecta y que tendrían un matrimonio de ensueño. Sin embargo, sus padres y su hermana estaban profundamente preocupados. Creían que la diferencia de clases entre ambas familias significaba que Ruby sería menospreciada o incluso maltratada. Al ver cuán decidida estaba Ruby a casarse con Manuel, su familia no tuvo más opción que ceder. Después de la boda, Ruby se mudó a la lujosa mansión de la familia Jiménez. Ella quería vivir por separado, pero Manuel insistió en quedarse con su familia para fortalecer los lazos familiares. Para los demás, casarse con un hombre rico y poderoso como Manuel parecía un sueño hecho realidad, incluso algo digno de envidia. Pero Ruby no tenía idea de que esto era solo el comienzo de una pesadilla inimaginable. Al principio, Ruby hizo todo lo posible por adaptarse a su nueva vida. Trataba a sus suegros con amor y respeto, gestionaba el hogar y cuidaba a su esposo lo mejor que podía. Pero no importaba cuánto hiciera, la familia Jiménez la trataba como poco más que una sirvienta. De hecho, tenía incluso menos consideración que el personal contratado. Con el tiempo, las diferencias en origen familiar, estilo de vida, mentalidad y personalidad entre ella y su esposo se hicieron más evidentes. La verdadera naturaleza de Manuel comenzó a mostrarse y dejó a Ruby en shock. Ya no era el hombre gentil del que se había enamorado, se volvió irascible, controlador y autoritario. A menudo criticaba a Ruby por asuntos insignificantes. Si llegaba tarde después de reunirse con amigas, estallaba en furia, acusándola de descuidar a la familia y de no estar a la altura de los estrictos estándares de su linaje. Aunque había empleadas domésticas en la casa, Ruby era obligada a despertarse a las 5 de la mañana todos los días para prepararle el desayuno, como un ritual obligatorio de la mujer ideal en una familia noble. Peor aún, debido a su origen humilde, sus suegros la menospreciaban constantemente. Sintiéndose marginada y sin respeto, cayó en una profunda crisis emocional. Empezó a lamentar no haber escuchado las advertencias de su familia. A pesar del trato frío, seguía intentando complacerlos, pero cuanto más lo intentaba, más la resentían. Las peleas entre ella y Manuel se volvieron más frecuentes e intensas. Ruby ya no reconocía al hombre amable que una vez amó. Profundamente angustiada, le confió todo a su hermana. Pero el abuso verbal no era lo peor. Manuel también se volvió físicamente violento. Cada vez que se disgustaba, descargaba su ira contra ella, incluso obligándola a tener relaciones en contra de su voluntad. En una ocasión, simplemente porque Ruby usaba unos aretes que no le gustaban, Manuel se los arrancó violentamente, causándole un dolor insoportable. Aún peor, una vez la forzó frente a su hija pequeña. La niña quedó tan aterrorizada que rompió en llanto. Estos horribles incidentes ocurrían con tanta frecuencia que Ruby ya no podía soportarlos. Ruby tuvo que soportar un inmenso dolor físico y emocional en su tormentoso matrimonio. No solo fue descuidada y maltratada por su esposo, sino que su relación con los demás miembros de la familia Jiménez también fue muy tensa. La suegra de Ruby, una mujer estricta y crítica, nunca aceptó sus humildes orígenes. A menudo la criticaba duramente, señalando todo, desde su comportamiento hasta su forma de hablar, lo que causaba a Ruby una profunda tristeza. Mientras tanto, su suegro, el patriarca de la familia, también mantenía una actitud fría hacia su nuera de origen modesto. Para él, Ruby no era un verdadero miembro de la familia, sino simplemente una mujer que su hijo había llevado a casa para hacer tareas domésticas. En un ambiente tan aislado y hostil, Ruby cayó gradualmente en un estado de depresión, soledad y agotamiento emocional.
Pero lo que finalmente la quebró fue descubrir que su esposo estaba con otra mujer. Ruby confrontó a Manuel con angustia. En lugar de negar o disculparse, él lo admitió descaradamente e incluso la insultó por no saber ser esposa. Con eso, el último hilo de confianza de Ruby se rompió por completo. A partir de ese momento, su matrimonio entró en un estado de crisis irreversible. Pronto decidieron divorciarse, pero la separación estuvo lejos de ser pacífica. Se convirtió en una amarga batalla legal llena de lágrimas y conflictos. El primer punto de disputa fue la división de bienes. Con su riqueza e influencia, Manuel utilizó su poder para presionar a Ruby a aceptar una parte insignificante, ignorando por completo sus años de sacrificio y sufrimiento. Esta injusticia hirió profundamente a Ruby. Sintió que había entregado su juventud, salud y dignidad para mantener a la familia solo para ser tratada como una carga. Peor aún, la pelea por la custodia de los hijos llevó el conflicto a un nuevo nivel. Ruby y Manuel tenían 2 hijas. Para Ruby, ellas eran la única luz en su vida, su única motivación para seguir adelante. Deseaba con desesperación criarlas con el amor y la calidez de una madre. Según la ley filipina, los niños menores de 7 años no deben ser separados de su madre a menos que existan circunstancias especiales, y con su instinto maternal, Ruby creía que era la mejor persona para cuidar de ellas. Presentó una petición ante el tribunal solicitando especialmente la custodia de su hija menor, que solo tenía 3 años y necesitaba cuidados maternos cercanos. Sin embargo, Manuel III se opuso firmemente. Alegó que tenía mejores recursos financieros y podía ofrecer a las niñas una vida más cómoda y con mejores oportunidades educativas. Su familia apoyaba esta opinión, afirmando que las niñas tendrían un futuro más brillante con los Jiménez. Manuel incluso presentó una contrademanda por la custodia total de ambas hijas. Contrató a los medios para presentarse como un padre ejemplar. Soy su padre, soy responsable de ellas, las amo. No dejaré que se conviertan en víctimas de malas decisiones, dijo Manuel con orgullo en una entrevista. La batalla legal se intensificó. En el tribunal, el abogado de Ruby presentó una serie de pruebas para demostrar que Manuel no era apto para criar a las niñas, resaltando su naturaleza violenta y su infidelidad. Ruby había grabado videos en secreto y recopilado testimonios de vecinos. Su equipo legal argumentó que un hombre controlador, abusivo e infiel no podía ofrecer un entorno sano para el desarrollo de las niñas. En respuesta, Manuel negó todas las acusaciones. Afirmó que Ruby estaba inventando historias y falsificando pruebas solo para ganar la custodia como táctica para presionarlo en las negociaciones de bienes. Incluso insinuó que Ruby estaba tratando de cambiar a las niñas por dinero, dañando su imagen en los medios. Las sesiones judiciales estaban llenas de tensión, ya que ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder. La hostilidad entre ellos solo se intensificó y dentro de esta fría guerra legal, Ruby comenzó a sentirse indefensa, aislada y cada vez más desesperada. La familia Jiménez era una fuerza formidable en la alta sociedad filipina, con dinero, poder y vastas conexiones en los sistemas político y legal. En la batalla por la custodia no escatimaron esfuerzos para influir en la decisión del tribunal. Ante semejante poder, Ruby se sentía como una hormiga indefensa, incapaz de luchar. Cada día vivía con miedo y angustia, sin saber cómo recuperar su derecho a ser madre, lo único que le quedaba tras su matrimonio destruido. Con el respaldo de su familia, Manuel se volvió cada vez más despiadado con su exesposa. Ya no ocultaba su desprecio, atacando públicamente a Ruby con palabras crueles incluso fuera del tribunal. Para presionarla aún más, utilizó los medios para difundir rumores dañinos, acorralando a Ruby. Finalmente, el tribunal falló a favor de Manuel III, otorgándole la custodia de ambas hijas. Este veredicto destrozó el corazón de Ruby. Estaba consumida por la preocupación por sus hijas, ahora bajo el cuidado de un hombre egoísta y autoritario. Animada por su familia, Ruby poco a poco recuperó la compostura para afrontar la situación. Sabiendo que no podía enfrentarse al poder de la familia de su exesposo, aceptó a regañadientes la decisión del tribunal. Sin embargo, Ruby presentó una solicitud al tribunal para obtener derechos de visita regulares, esperando que sus hijas no se sintieran abandonadas. Pero a mediados de marzo de 2007 recibió el fallo oficial. Su solicitud fue denegada. Para una madre, esa decisión no era diferente de una sentencia de muerte. A pesar de las advertencias, Ruby condujo hasta la mansión de su exesposo con la esperanza de ver a sus hijas. No le importaba ser rechazada o humillada, solo quería abrazarlas, aunque fuera por unos breves momentos.
Pero ese día resultó ser la última vez que alguien vio a Ruby con vida. Desapareció sin dejar rastro después de informar a su familia que iba a visitarlas. Su hermana menor, Rochelle Barrameda, sintió de inmediato que algo iba mal cuando no pudo comunicarse con Ruby. Rochelle sabía que su hermana siempre llevaba varios teléfonos móviles, pero esta vez todos estaban apagados. Al llegar la noche, sin noticias de Ruby, Rochelle llamó en pánico a la casa de Manuel, solo para que le dijeran fríamente que Ruby ya se había ido. Luego intentó contactar con el padre de Manuel, pero solo recibió un silencio sospechoso. Al darse cuenta de que algo grave había ocurrido, denunció la desaparición a la policía. La policía comenzó a investigar a los contactos cercanos de Ruby, familia, amigos, vecinos e incluso a los miembros del hogar Jiménez. Sorprendentemente, nadie parecía saber dónde estaba Ruby. No se encontró ni una sola pista. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Pasaron los días, la familia de Ruby vivía con miedo y angustia. No sabían si estaba viva o muerta. Rochelle, negándose a rendirse, lanzó una campaña de búsqueda a nivel nacional. Ella y su familia imprimieron miles de volantes, los colocaron por las ciudades y ofrecieron una recompensa significativa a quien pudiera aportar información útil. Pero nadie se presentó. La desaparición de Ruby siguió siendo un misterio inquietante que se cernía sobre la familia como una nube oscura. Y eso fue solo el comienzo de una horrible tragedia. Porque la verdad detrás de la desaparición de Ruby, cuando finalmente se reveló, fue incluso más brutal de lo que imaginaron. Al cabo de un par de años, surgió un avance inesperado. Un hombre llamado Manuel Montero, empleado de una empresa propiedad de los Jiménez, se presentó afirmando ser testigo de lo que le había sucedido a Ruby. Según Montero, Ruby había sido asesinada por sus suegros y arrojada al mar en el mismo año de su desaparición. Los cerebros detrás del atroz acto fueron nada menos que su exesposo Manuel Jiménez III, su padre Manuel Jiménez Jr., su tío Lope Jiménez, el conductor Eric Fernández, un guardia de seguridad llamado Descalzo y un gerente de operaciones de la empresa llamado Ponce. El día del incidente, Ruby llegó a la mansión Jiménez para visitar a sus hijas, sin saber que ya la esperaba una trampa mortal. Tan pronto como entró, fue sujetada por alguien que había sido posicionado con anticipación. Luego la llevaron a un lugar secreto donde el guardia descalzo la atacó en el cuello hasta que perdió el conocimiento. Pero no terminó ahí. La metieron en un tambor metálico. Cuando recuperó el conocimiento, le metieron una botella de plástico en la boca para mantenerla callada y vertieron concreto sobre su cuerpo. Sellaron el tambor. Lo colocaron dentro de un gran contenedor de acero, lo llenaron con más concreto, esperaron a que se endureciera y luego lo arrojaron al mar. Todo esto fue orquestado por el padre y el tío de Manuel. Para garantizar el silencio, Manuel Jiménez Jr. pagó a cada cómplice 50,000 pesos, unos $900, a cambio de un juramento de confidencialidad. Sin embargo, atormentado por la culpa, Montero decidió presentarse y revelar la verdad. No solo detalló todo el crimen, sino que también identificó el lugar exacto donde se había arrojado el contenedor. Gracias a su testimonio, la policía organizó rápidamente una búsqueda y recuperó el contenedor del mar. Cuando se abrió, la escena en su interior dejó a todos los presentes impactados. Para la familia de Ruby fue un golpe devastador. No podían creer que ella hubiera sido asesinada de manera tan cruel. Su hermana, la actriz Rochelle, quedó completamente destrozada y no podía aceptar que Ruby estuviera realmente muerta. Superando su dolor, Rochelle juró buscar justicia a toda costa. A pesar del inmenso poder de la familia Jiménez, su familia decidió luchar. Durante el funeral quisieron que sus hijas asistieran, pero la familia Jiménez se negó. Aún más desgarrador, la hija mayor de Ruby, ahora ya con edad escolar avanzada, apoyó públicamente a su padre y dijo estar feliz con su vida. El padre de Ruby creía que Manuel había manipulado a la niña para impedirle asistir al funeral de su madre. También sospechaba que, además de la batalla por la custodia, había otro motivo detrás del asesinato. Según él, Ruby pudo haber descubierto actividades ilegales de la familia Jiménez como el contrabando de combustible y la evasión de impuestos. Quizá intentó usar esa información para obtener la custodia, lo que pudo convertirla en blanco de eliminación. Con la declaración de Montero, la policía arrestó a varios sospechosos, entre ellos Manuel, su padre y su tío, el conductor, el guardia y otros más, todos acusados de asesinato. En el juicio, la fiscalía presentó pruebas, la declaración de Montero, fotos, informes forenses y resultados de autopsia.
pero los acusados negaron todas las acusaciones. El suegro de Ruby afirmó no tener relación con su hermano y negó conocer a Montero. Mientras tanto, Lope afirmó ser víctima de una trampa y se dio a la fuga. La policía emitió una orden de arresto, pero nunca lo encontraron, lo que aumentó la sospecha pública. El giro más impactante llegó años después, cuando Montero repentinamente se retractó de todas sus declaraciones, alegando que fue coaccionado y que su confesión era falsa. Un mes más tarde desapareció misteriosamente del programa de protección de testigos. Muchos creyeron que fue silenciado. Sin testigo, el tribunal dictaminó que, aunque los restos confirmaban un crimen, no había pruebas suficientes para identificar a los responsables. En septiembre de ese año se emitió un fallo impactante. El tribunal desestimó los cargos de asesinato contra Manuel III por falta de pruebas. Los demás también fueron absueltos. La familia de Ruby quedó devastada. No podían aceptar que los que creían culpables estuvieran libres. A pesar de los desafíos, su familia nunca se rindió. Pero después de años de batalla legal, el caso sigue sin resolverse. La justicia nunca llegó para Ruby, murió injustamente y ni siquiera sus hijas visitaron su tumba. ¿Qué opinas de esta historia estremecedora? Déjanos tu comentario. No olvides suscribirte para más historias reales. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo más casos impactantes. Gracias por vernos, hasta el próximo video.